Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta charla sobre la predicación. Nuestro propósito, nuestro objetivo es preparar más hermanos, más hermanas que puedan servir al Señor, no solamente en sus respectivas células, sino también predicando en las misiones, predicando en las iglesias, exponiendo la palabra del Señor. Como lo dije en la charla anterior, donde me estaba refiriendo a las arengas, que son más que todo de corte político. Ustedes han visto los políticos cuando están en esas famosas reuniones multitudinarias donde tratan de exaltar las emociones de aquellas personas que gustan de sus partidos. Entonces tienen que motivarlos, tienen que emocionarlos. En algunos momentos ellos también tienen bien estudiadas ciertas frases y le van poniendo cada vez más calor a esas frases y van tratando de exaltar los ánimos de las personas. Ese es el tipo de arenga. Pero de lo que queremos hablar nosotros en esta ocasión es acerca de lo que se llama el objeto de la predicación. De lo que vamos a ver ahora es cuál es el objeto en sí. ¿Qué es, en qué vamos a poner más atención nosotros? Ustedes como predicadores, como predicadoras, la pregunta es ¿en qué van a poner más atención en su mensaje? Es decir, ¿dónde van a poner mayor énfasis? Como lo dije en la charla anterior, algunos predicadores ponen énfasis en el nuevo edificio que quieren construir, en las nuevas metas que se han propuesto, y quizás se les va mucho tiempo hablando de ciertas anécdotas o acontecimientos personales. Algunos se basan más que todo en sueños o haciendo énfasis en la autoridad que Dios les ha dado y sobre todo pues recargando el tiempo de la predicación en sus grandes hazañas como predicadores, evangelistas, maestros, tantas cosas. Pero eso no es el objeto de la predicación. Lo dije en la charla anterior y estoy haciendo una manera de repaso, que nosotros tenemos que ponerle mucha atención a lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, lo que dijeron los apóstoles, por supuesto, en el Nuevo Testamento, y sobre todo, poner atención en cuál fue el mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener en cuenta sobre el reino de Dios, que eso fue el objeto de la predicación del Señor Jesús desde sus inicios. Desde sus inicios Él estaba hablando acerca del reino de los cielos y llamaba al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos porque ha llegado el reino de los cielos o porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y todavía más en algunos pasajes que yo tengo acá anotado, especialmente en Lucas 11:20, donde Él decía, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿A dónde estuvo el énfasis? ¿Dónde estuvo el énfasis que puso el Señor Jesucristo en su predicación? Por supuesto que en el reino de los cielos. Aunque en algunos momentos Él también predicó acerca de sí mismo. Pero no debemos de perder de vista que Él estuvo haciendo énfasis en el reino de los cielos. Lo mismo dice en Marcos 14, ahí por el versículo 15 también dice, se ha cumplido el tiempo y ya está cerca el reino de Dios, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que en primer lugar, el objeto de la predicación, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, fue el reino de Dios, o como lo dijeran los otros autores, el reino de los cielos, para no usar el nombre de Dios por los temores que se tenían de usar el nombre de Dios en vano. Y si vemos en Lucas capítulo 18, versículos del 29 al 30, dice, y Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie
que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y vemos también ya en Mateo 16, del 24 al 25, que él dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, vemos una vez más al Señor Jesucristo hablando aquí, ya no solamente del reino de los cielos, sino que ya está hablando de sí mismo en este caso, y agrega: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así es que el objeto de la predicación, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, fue el reino de los cielos y también sobre los propósitos de su venida, sobre el llamado de aquellos que habían de creer en Él, el llamado que Él hace a que las personas crean en Él y le sigan. No es simplemente una doctrina que está hablando, sino que Él está dando señales que el reino de los cielos había llegado. Y Él mismo decía: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, y entonces ya está haciendo, es porque el reino de Dios está aquí y ya está entre vosotros. Así que no hay que buscarlo aquí, no hay que buscarlo allá, porque el reino de Dios entre vosotros está. Tenemos esa primera parte ahí. La otra sección que tenemos acá del objeto de la predicación, o donde nosotros tenemos que poner énfasis como predicadores, es en la palabra de Dios. Nosotros no estamos formando aquí líderes políticos, no estamos formando en la iglesia de determinados partidos o asociaciones comunales, no estamos formando simplemente maestros seculares, no, nada de eso. Nosotros en la predicación lo que tratamos de hacer es de formar a los creyentes, equiparlos para toda obra buena, capacitarlos, abrirles los ojos. La iglesia no es para entretener a la gente, la iglesia es para formar a la gente. Así es que no vamos a hacer planes de formación de los hermanos o de las hermanas, simplemente entreteniéndolos con historietas, con fábulas de viejas, como dice la Escritura, a entretenerlos simplemente con leyendas, con historietas vanas, sino que uno como predicador dice: voy a luchar y a hacer todo lo posible para formar creyentes fieles a la palabra de Dios, fieles al mensaje de Jesucristo. Estamos hablando de formación a través de la predicación, educación a través de la predicación. No estamos aquí para simplemente estar contando o tratando de inventar cosas, y eso es lo que sucede con muchos pastores, porque van a sus propias cisternas, van a sus propios pozos a sacar agua para darle de beber a los hermanos, y como ellos tienen las cisternas secas, como los pozos están secos, entonces la gran pregunta es: ¿qué se le va a dar a los hermanos? ¿Qué se le va a dar a las hermanas? ¿Qué se les puede dar? Quizás no se les pueda dar nada, porque los pozos están secos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es entretenerlos. Hay que entretenerlos, quizás piensan algunos, hay que entretenerlos trayendo al predicador aquel que es divertido, trayendo al predicador aquel que sabe entretener a la gente, o trayendo al otro que nos cuenta cada anécdota, cada historia, cada situación, o que nos hable de sus éxitos allá en la misión tal, pero no estamos formando gente. Es que ese es el problema. La predicación debe llamar a las personas a la conversión a Jesucristo.
La predicación está orientada a formar discípulos, no entretenerlos, a formar creyentes, a orientarlos a través de la palabra de Dios, persuadiendo, porque de esto se trata. La predicación es también una manera de persuadir a los hermanos, a las hermanas, a la obediencia a la palabra de Dios, de persuadir a los hermanos y a las hermanas a la obediencia a Jesucristo. Entonces, teniendo la mente en este punto de la palabra de Dios, debemos entonces pensar lo que dice el Salmo, reflexionar el Salmo 138:2, porque has engrandecido, refiriéndose a Dios, tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Tu palabra. Por eso es bonito leer el Salmo 119 o ver lo que Jesús dijo en Mateo 4:4, cuando Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Así que la idea es darle el alimento a los hermanos y a las hermanas, que es la palabra de Dios. Esa es la idea, y por eso la predicación es formar a los creyentes con base en la palabra de Dios. No simplemente distraerlos o adormecerlos o simplemente hacerlos reír. No se trata de eso, se trata de formar a los discípulos con base a la palabra de Dios. El Señor había dicho, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También encontramos en 1 de Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pensemos un poquito en esto, hermanos. Por ejemplo, se pone cara la leche en los países de nosotros. Se pone cara y es difícil de obtenerla para muchas personas. ¿Qué hacen en algunos lugares para que les dé mayor capital, mayores ganancias? Le echan agua. La adulteran, es decir, ya no es el alimento real con los nutrientes reales, sino que ya va adulterada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños ya no se forman fuertes. Hay enfermedades que pueden llegarles a ellos. Entonces, ¿cuál es el problema de las iglesias? Las iglesias tenemos ese problema que cuando no se predica la palabra de Dios como debe de ser, entonces tenemos creyentes mal formados, tenemos creyentes que no se apegan a la palabra de Dios, se vuelven denominacionalistas y muchos pelean por eso. Yo me recuerdo colegas, pastores que se paraban en sesiones, nosotros los bautistas, y hacían énfasis en esa palabra. Tuve la oportunidad de visitar algunas asambleas de iglesias de corte más carismático y los oía a ellos decir, nosotros como miembros de la iglesia tal, y eran tan orgullosos de decir los de nuestra denominación, y decía yo, ¿y qué tal estarán formados los creyentes de esas iglesias? No estaban formados. Usted platicaba con ellos, con costos algunos sabían dónde estaba el libro de Éxodo, con costos algunos sabían de los profetas, con costos algunos sabían de los apóstoles. Ellos solamente decían como dice el pastor, no dice como dice la Biblia, como dijo el pastor tal día, y se quedan pensando en cuál libro era. Bueno, no me acuerdo, solamente sé que la Biblia dice así. Y el colmo de los colmos, que creyentes de muchos años, estén diciendo, como dijo Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso es el colmo. Es decir, estamos acostumbrados a decir refranes populares con esa tapa, ese cariz de religiosidad, esa capa de piedad que le queremos dar a los dichos populares. ¿Por qué? Porque la gente desconoce la palabra de Dios y no desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, sino que
se les está dando cualquier cosa, con cualquier cosa los distraen. Como dije en la charla anterior, por ejemplo, hemos sabido de iglesias que dice, está lloviendo oro del cielo, están lloviendo hasta joyas, como pasó en una iglesia aquí, en algunas iglesias aquí en Puerto Rico. Otros se ponen a decir, vamos a traer a fulano porque fulano convierte el agua en vino, y después con el tiempo se dieron cuenta que eran puras charlatanerías. Y así hay cantidades de iglesias que entretienen a los creyentes y no se les da la palabra viva, no se les da, se les entretiene. Y lo que se nos llama a nosotros es no entretener simplemente, sino a dar esa palabra de Dios, ese alimento sólido, a lo que se nos llama también a que esa palabra tiene que ser una palabra de verdad, tiene que ser una palabra pura, tiene que ser una palabra sólida, una palabra que viene, como dice la Biblia, de la boca de Dios. No se trata de simple positivismo. O como entró de moda en las iglesias, vamos a hacer la confesión de fe, vamos a hacer la palabra que debe de tomar cuerpo, yo decreto, yo declaro, yo confieso, y ahí es donde uno se ve y se da cuenta que es gnosticismo puro más que palabra de Dios. Y eso es interesante porque algunas personas dicen, y decretamos, Señor, dicen, no dicen si es tu voluntad que esto pase, sino que ellos se sienten pequeños dioses. Como un predicador famoso de aquí, de América Latina, decía, nosotros somos dioses, decía esta persona, porque así lo dice la Biblia, o sea que yo soy un Dios pequeñito, decía, pero al fin y al cabo soy un Dios. Entonces, todo este pensamiento mitológico, todo este pensamiento manipulador, todo este pensamiento para mantener las mentes oprimidas, son pensamientos que no tienen base en la palabra de Dios, no tienen base en la verdad, no tienen la pureza de la palabra del Señor. Como dice el Salmo 12:6, las palabras de Yahvé son palabras limpias como plata refinada en oro de tierra purificada 7 veces. Y el Salmo 140 dice, sumamente pura es tu palabra. Es ahí donde el predicador tiene que poner énfasis. La palabra de Dios es una palabra pura. La palabra de Dios es el alimento sólido. La palabra de Dios es la verdad. Como decía aquel hombre, ¿y cuál es la verdad? Y Jesús se lo dijo, yo soy la verdad. Cuando nosotros vamos a predicar de Jesucristo, estamos hablando de la verdad, pero no es sencillamente como si fuera una simple anécdota o una narración como cualquier otro libro. No, la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz. Entonces el predicador no debe estar, es cierto, podemos hacer referencia a los acontecimientos mundiales, a los acontecimientos de la vida diaria, pero el mayor énfasis, el objeto de la predicación, no solamente es el reino de Dios, no solamente es principalmente Jesucristo, sino también ese mensaje debe estar basado en esta palabra santa, que es la verdad, que es pura y al mismo tiempo es fuente de gozo. Es fuente de gozo. La palabra de Dios produce regocijo, como dice el Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y también dice el Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Así es que mucha gente trata de encontrar gozo mediante el poseer grandes cantidades de dinero. Pero el gozo verdadero, el gozo, como lo hemos visto, es el gozo que viene a través de la palabra de Dios.
¿Cuál es el ingrediente necesario para el gozo verdadero? La palabra de Dios. Así que usted como predicador, como predicadora, debe poner énfasis en lo que dice la palabra de Dios, que al mismo tiempo no solamente produce el gozo, sino que también es la lámpara, como hemos estado predicando en nuestra iglesia en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El predicador llama a los hermanos a mantenerse alertas, a mantenerse a la expectativa, porque la palabra de Dios es la que ilumina a la persona. No es que los hermanos van a la iglesia y digan, vamos a oír a tal o cual predicador porque predica bonito. No se trata de que predique bonito, porque si la persona espera que el predicador los lisonjee, si la persona espera que el predicador sea un adulador, entonces están perdidos. Están perdidos, todavía no les ha amanecido, todavía la persona sigue en tinieblas. No es un cantante que se va a ir a escuchar común y corriente, no, es el pregonero, es el heraldo de Dios, es la persona que ha recibido de parte de Yahvé el mensaje, como los profetas, para dárselo al pueblo. Así ha dicho el Señor en su palabra. No es un asunto de manipulación, no es un asunto de entretenimiento, no es un asunto de adormecimiento, porque hay predicadores que logran hacer que las congregaciones se les duerman. Y no estoy hablando de dormir en el sentido de cerrar los ojos y descansar, no, espiritualmente están dormidos. Por eso la palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes. Porque la persona espiritualmente se duerme. Entonces viene a la iglesia, participa en la iglesia, está en las actividades de la iglesia, pero a la hora en su vida espiritual está dormido. Y la palabra de Dios no le ha logrado calar o llegar al corazón. El objeto de la predicación para todos los que exponemos la palabra de Dios es el Evangelio. La palabra evangelio significa la buena noticia. Nosotros venimos a la iglesia como predicadores a dar la buena noticia. Sí, Señor, tu enfermedad puede ser sanada. Claro que sí, mediante la fe en Jesucristo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sí, Señora, la situación económica suya puede ser transformada mediante el poder de Dios de una manera gratuita. Tu situación en el hogar puede cambiar por el poder de la palabra de Dios. El milagro puede ser encontrado por la gracia de Dios. Es decir, el predicador llama a mover a la congregación a la fe y a que la congregación entienda que la fe mueve montañas, que sí es posible en Cristo Jesús encontrar la solución a los problemas. Por eso, evangelio es buena noticia. El predicador trae buena noticia. Y es que en muchas predicaciones la congregación, los hermanos, las hermanas, están en un mar de lamentos, porque el mismo predicador se posiciona en el púlpito y comienza: oren por mis hermanos, por mí, porque hermanos, yo me siento mal, me he sentido desmotivado, me he sentido triste, la congregación no está apoyando, las ofrendas han bajado, y entonces comienza como que si estuviera en el muro de los lamentos este hombre. Empieza a quejarse, empieza a culpar a los demás, empieza a llorar por los que se fueron en vez de estar pensando cómo ganar nuevos creyentes para la obra de Dios, nuevos creyentes para el reino de Dios. Sí, entonces comienzan a lamentarse o a pelear, a tirar indirectas en la congregación. Hay gente que no me apoya, hay gente que no me ayuda, hay gente que no colabora, las ofrendas han bajado porque ustedes se han vuelto tacaños, miserables, y empiezan a regañar a la congregación. Ustedes son una manada de tacaños perdidos, y empieza a decirle una cantidad de cosas, porque es curioso la cantidad de videos de predicadores en el mundo que encontramos en YouTube que maltratan a las ovejas.
El predicador tiene como objeto compartir el evangelio, la buena noticia. Sí se puede. El reino de los cielos ha llegado. Sí se puede. Sí es posible. Dios escucha. Dios responde la oración. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados. Significa que está esa buena noticia. Sí podemos venir a Él. Hay salvación en Cristo. El predicador es comunicador de la buena noticia. El predicador debe de aprovechar su tiempo durante cierto periodo del mensaje para hacer énfasis en que todo es posible. Y vamos a orar, y vamos a pedir, y oremos los unos por los otros, porque es posible obtener el milagro. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Todo es posible en Cristo Jesús. Ese es el objeto de cada uno de nosotros. Hablar del evangelio de salvación, hablar del evangelio de la paz, hablar del evangelio de la gloria de Cristo, hablar del evangelio de verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que cada uno de nosotros debe ser un comunicador de la buena noticia, un comunicador del evangelio. Aprovechar los minutos que nos quedan, el tiempo que nos queda en la predicación, para llamar a los hermanos al milagro, a que sí es posible. Hay una buena noticia, tu situación puede cambiar. Hay una buena noticia, tu vida puede ser diferente. La otra parte de lo que el predicador debe de compartir es al Cristo pascual. ¿Qué quiere decir con eso? Recuerdan de la Pascua, ¿no? El Cristo, objeto de la palabra de Dios, el evangelio y del misterio, es esencialmente el Cristo pascual, el que murió pero que resucitó. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Y ahí es donde el predicador debe poner también énfasis. Así lo afirma el libro de los Hechos, así lo dijo Pedro también, así lo dijo Pablo y así lo predicaron ellos. No está muerto, Él está vivo. Y así cada uno de nosotros, como los apóstoles lo hicieron en sus discursos de evangelización, así también nosotros debemos de compartir a ese Cristo que no está muerto, sino que ha resucitado y que vive y reina para siempre. Es el objeto de nuestra predicación. No vamos a venir aquí con una predicación terrorista, porque hay predicadores que son terroristas, le meten terror a la congregación. Y al que se vaya, le va a ir mal en toda su vida y va a terminar en desgracia. Oí de un predicador que decía eso. Y todos los que se van de mi iglesia, decía, van a parar a la cárcel, terminan borrachos, sus hogares destruidos. Y entonces ese hombre que predicaba de esa manera no estaba dando la buena noticia, estaba maldiciendo. Y la congregación no se daba cuenta que este hombre lo que estaba haciendo era maldiciendo a todos los que un día estuvieron ahí y lo estuvieron apoyando tal vez y estuvieron con él tal vez. Entonces todo el tiempo que bien pudo haber estado predicando el evangelio, todo el tiempo que bien pudo haber estado predicando sobre el Cristo pascual, lo perdió. Y los creyentes de esa manera van perdiendo los domingos. 52 domingos si es que los creyentes solamente llegan el domingo. 52 domingos de entretenimiento. 52 domingos de mensajes adulterados. Palabras para entretener. Y eso sí es que los creyentes van de domingo a domingo. Especialmente aquí nosotros que estamos en la ciudad de Miami, a veces preguntamos, ¿y qué se hicieron los hermanos que no vinieron? Que se fueron a la playa, el otro se fue a la playa, el otro se fue de picnic, el otro se fue a comer, el otro que le vinieron visita, el otro. Entonces no se logran tener esos 52 domingos en la congregación, sino que al estilo algunos que son como los bombillos esos de arbolito en Navidad, alumbran un tiempo, se apagan otro tiempo, alumbran un tiempo y se apagan otro tiempo. Sin embargo, el predicador está ahí
para seguir formando a todos aquellos que perseveran, para seguir capacitando a los santos para la obra del ministerio, para seguir diciéndoles a todos los que están ahí, hermanos, sí podemos salir adelante, hermanos, Dios premia la fidelidad. Hermanos, Dios está siempre con aquellos que le sirven, que le siguen, cuya prioridad siempre es el servicio de Dios, cuya prioridad es el reino de los cielos, cuya prioridad es Jesucristo. Entonces los predicadores tenemos y estamos llamados a poner énfasis en que ese Jesucristo no está muerto, Él está vivo, Él vive. Ahí es donde el predicador pone énfasis y hace de esto el objeto de su mensaje. Y casi terminando, está también lo que se llama la salvación. Vamos a ver si lo pusimos aquí. Sí, está la salvación. Es decir, el objeto de su predicación es que las personas, los nuevos, los que han estado ahí de visita, puedan reconocer que Jesucristo es el Señor. Eso es objeto de la predicación. Que los oyentes, que los hermanos, que las hermanas, que las personas que nos visitan, que las personas que han llegado ahí entiendan todos que en ningún otro hay salvación y que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. Él es la puerta, Él es el centro y debe ser el centro de nuestras predicaciones. Nuestros mensajes deben de ser cristocéntricos y cristológicos. Nuestros mensajes deben de llamar a la salvación. Se van a perder. La salvación no solamente habla de un rescate. La salvación no solamente está hablando de salir de una situación de infortunio, de una esclavitud. La salvación tiene que ver con todo mi ser en forma íntegra. La salvación tiene que ver con ver la vida desde otra perspectiva y ser libre de todas las cadenas de la esclavitud y aún aquellas de esclavitud con consentimiento, que es lo peor. Cuando la persona dice ser libre, pero al mismo tiempo sigue siendo esclava. Entonces, Cristo, y tenemos que presentar eso en la predicación, Cristo es la oportunidad para cada uno de que no está aquí para juzgarte, sino que Él ha venido para salvarte. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre su corazón, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. De eso se trata. De mostrarle a la gente que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. El objeto de nuestra predicación no es hablar de las películas que hemos visto, no es hablar del partido que algunos fueron a ver de fútbol o de béisbol o de lo que sea, no es hablar de la lucha libre o como en algunas iglesias hacen que en tiempo de los mundiales deportivos, en tiempo de los olímpicos y todo eso, ponen televisores grandes y hacen los mensajes más cortos para que la gente corra a entretenerse, o en algunos otros lugares donde los pastores tienen que traerles bebidas de sodas y darles hot dog o sándwich o lo que sea para que estén ahí sentados y hacen de la iglesia un picnic. Esto es terrible, pero es una verdad. Es algo, lo que se llama profetas vendados, ciegos, guiando ciegos, personas que quieren quedar bien con los demás y por eso tratan de ser agradables al oído de los demás y a los ojos de los demás. Y bueno, hermanos, hoy no hay un mensaje, pero les traje una danza. Bueno, hermanos, hoy no hay un mensaje, pero les traje a esta cantante de tal lugar, la vamos a escuchar. Sustituimos los mensajes, el objeto de la predicación, por algo que entretenga a las personas. Eso es abominación, eso es perder el tiempo, no solamente de uno, sino también el de los amados hermanos. Es algo que cada uno de nosotros debe de pensar muy bien, porque el llamado en este objeto de la predicación es que nosotros vamos a luchar
de tal manera que elaboremos los mensajes y que las personas puedan cambiar. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Eso es lo que se trata en la predicación. Si uno dice es nueva creación completamente en 2 Corintios 5:17. Y en otro pasaje dice, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Gálatas 6:15. Es la nueva creación. Es llamar a las personas al arrepentimiento, es llamar a las personas al cambio de vida. ¿Qué es lo que pasa en las congregaciones? Les predicamos y los hermanos ignoran que el chisme es malo y todo el mundo chismorrea. Les predicamos y entre ellos mismos se hacen préstamos y practican la usura, pero no dejan de hacerlo porque no hay quien les hable en contra del pecado. No hay quien los llame al arrepentimiento. Y por eso hay un montón de hombres y mujeres que asisten a las iglesias y en sus propias casas se emborrachan y empiezan con aquello de que un trago no es malo, y cuando vienen a sentir terminan con enfermedades hepáticas severas, precisamente por eso. Y después le decimos a los predicadores, traiga aquel predicador que hace milagros para ver si Dios hace un milagro en mi vida. Pero esa es la realidad. No les predicamos sobre el pecado porque quizás uno mismo está metido en el pecado. Y por eso la gente en vez de enseñarles cuál es el camino, les estamos abriendo la puerta ancha hacia la perdición. Es una situación bien seria. Pero ustedes como predicadores, ustedes como predicadoras, como ministros de Dios, como pregoneros de la palabra, como heraldos de Jesucristo, pues sabemos que nuestra predicación no es para entretener ni para agradar el oído de las personas. La predicación de nosotros tiene que ser fiel a la palabra de Dios. La predicación debe ser el reino de los cielos. La predicación debe ser Jesucristo. La predicación debe llevar como propósito la formación de los oyentes. La predicación tiene que ser algo que baja como revelación de parte de Dios para la formación de cada uno de los hermanos y de cada una de las hermanas. Esto es el objeto de la predicación. Espero que les haya servido, que les sea de bendición, especialmente para los que nos ven en YouTube, que no tienen la oportunidad de ir a prepararse a un seminario. Nuestra iglesia desde aquí, desde la ciudad de Miami, les ofrece este aporte para que ustedes también, junto con los hermanos de la iglesia, junto con las hermanas de la iglesia, puedan también capacitarse y prepararse. Así es que si tiene algún agregado, algún comentario que quieran hacer, pueden hacerlo aquí en la página, en la Biblia Hoy, en el canal de la Biblia Hoy, o pueden escribirnos al correo electrónico de nosotros de hoybiblia@gmail.com y compartirnos sus inquietudes. A los hermanos de la clase, una vez que termina el video, queda abierto para todas las preguntas que se quieran hacer. Bendiciones.